¿Qué harías si de la noche a la mañana el mundo entero comienza a soñar contigo? Al principio podría parecer un don, una oportunidad única para dejar de ser invisible. Pero, ¿y si esos sueños se transforman en pesadillas? Si todos a tu alrededor te vieran como un monstruo sin que pudieras hacer nada para detenerlo. Esa es la historia de Paul Matthew, un hombre común cuya vida cambió para siempre, cuando su presencia comenzó a invadir la mente de los demás. Lo que empezó como un misterio lo convirtió en una celebridad y luego en una víctima. ¿Fue víctima de la histeria colectiva o el verdadero responsable de su destino? Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple sueño puede destruir una vida. Paul Matthew llevaba una vida invisible, profesor de biología en una universidad con una familia que apenas lo notaba. Atrapado en una rutina sin sobresaltos, su matrimonio con Janet se había convertido en una relación de conveniencia más que un amor, y con sus hijas apenas intercambiaba palabras. En el trabajo sus alumnos lo ignoraban y lo veían como un docente sin autoridad. Para colmo, una excompañera de profesión estaba a punto de publicar un artículo sobre un tema en el que él llevaba años investigando sin siquiera mencionarlo a él. Era como si el mundo entero hubiera decidido que Paul no importaba, pero todo estaba a punto de cambiar. Una noche su hija Sophie le contó que había soñado con él. En el sueño, Paul permanecía inmóvil mientras una fuerza oscura se la llevaba. Un simple sueño infantil, pensó él, pero el destino tenía otros planes. Tras salir de una obra de teatro con Janet, una exnovia llamada Claire le abordó en plena calle visiblemente confundida. Llevaba semanas soñando con él, sueños tan vívidos que la perturbaban. Lo que al principio parecía una coincidencia comenzó a transformarse en algo más grande. Claire insistió en que debía ponerse al día y tomar café, con la esperanza de que quizás al hablar esos sueños dejarán de perseguirla. Paul, intrigado, aceptó. A los pocos días, su amigo Richard lo llamó alterado. La esposa de Richard y una amiga también habían soñado con él, y no eran las únicas. Un aluvión de mensajes comenzó a llegarle por redes sociales. Personas de distintos ámbitos de su vida aseguraban haberlo visto en sus sueños. Pero había algo aún más inquietante. En todos esos sueños, Paul no hacía nada. Solo estaba ahí, en silencio, observando. La realidad comenzó a tambalearse para él. Pero mientras el desconcierto lo carcomía, algo inesperado sucedió. De repente, su vida dejó de ser gris. Sus alumnos, aquellos que solían ignorarlo, ahora lo miraban con fascinación. Sus hijas, que antes lo veían como un padre ausente, querían hablar con él y presumir de su figura. Incluso su matrimonio revivió, como si el misterio lo hubiera envuelto en un magnetismo que nunca antes había tenido. Paul, por primera vez en mucho tiempo, era importante. Sin embargo, la fama no viene sin sombras. Su presencia en los sueños de los demás se convirtió en un fenómeno viral, y con la fama llegó el peligro. Una noche, un hombre con problemas mentales irrumpía en su casa, convencido de que debía acabar con él. La policía llegó justo a tiempo para evitar una tragedia, pero el mensaje era claro. Paul ya no era un desconocido, ahora era un símbolo. Los símbolos pueden ser adorados o destruidos. Su popularidad llamó la atención de una empresa de relaciones públicas. Le ofrecieron una oportunidad que podría cambiar su vida, convertir su fenómeno en una marca, en una máquina de influencia. Paul pensó que quizás esa sería la vía para cumplir un viejo sueño, publicar un libro sobre hormigas, un proyecto que siempre había sido relegado a un segundo plano. Pero cuando se reunió con Trent y Mary, descubrió la verdad. No les interesaba su historia, sino su habilidad de aparecer en los sueños ajenos. Querían aprovecharlo para insertar una marca comercial en los subconscientes de las personas. ¿Hasta dónde llega la manipulación en la era de la publicidad? ¿Qué tanto de nuestros deseos nos pertenece realmente? Pero no fue lo único que encontró en esa situación. Molly, una joven que también había soñado con él, lo miraba con una intensidad diferente. En sus sueños, Paul no solo estaba presente. En sus sueños, él actuaba, la tocaba, la besaba, cruzaba límites que la vida real jamás se atrevería a cruzar. Ahora, ella quería que sus sueños se hicieran realidad. Lo invitó a su casa y Paul, en un acto de impulso, aceptó. Pero cuando el momento llegó, cuando sus manos estuvieron a punto de repetir lo que su mente jamás recordaba haber hecho, se detuvo.
Se sintió invadido por el peso de lo que estaba ocurriendo. La fantasía de Molly lo superaba. Huyó dejando atrás suyo la promesa rota de un deseo que nunca pidió. El regreso a casa no le trajo alivio, sino rabia. Descubrió que su excompañera había publicado el artículo que él tanto había querido escribir, sin siquiera mencionarlo a él. Todo el esfuerzo, todo el conocimiento había sido robado en una jugada despiadada. La indignación lo consumió y en ese momento algo dentro de él cambió para siempre. La historia sigue con un grito. Sophie, su hija menor, despertó en medio de la noche, empapada en sudor y con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Había soñado con su padre otra vez, pero esta vez no era un simple sueño, era una pesadilla. En la oscuridad de su mente lo vio avanzar hacia ella con una sonrisa torcida, una expresión maliciosa que jamás había visto en la realidad. Su padre, su protector, ahora era su peor miedo. El día siguiente, Paul llegó a la universidad y notó un silencio extraño en los pasillos. El aula, usualmente llena de murmullos y charlas despreocupadas, estaba a medio ocupar. Fue el decano quien le dio la noticia. Muchos de sus alumnos no habían asistido a clase. La razón lo dejó helado. Todos ellos habían tenido pesadillas con él, pesadillas en las que los perseguía, los atacaba, incluso terminaba con sus vidas. El fenómeno se expandió como un incendio descontrolado. Ahora cualquiera que soñaba con él despertaba gritando. Se convirtió en un ser temido, un espectro que aterrorizaba a todos sin siquiera estar presente. La gente comenzó a evitarlo. Algunos de sus alumnos, aquellos que antes lo miraban con curiosidad, ahora lo veían con desprecio. Alguien pintó la palabra perdedor en su auto. La universidad no tuvo otra opción. Lo suspendieron hasta que la historia colectiva desapareciera. Pero la situación no mejoró. Al contrario, se convirtió en una espiral descendente. La esposa de su mejor amigo no podía siquiera mirarlo sin temblar. En la calle, en los restaurantes, en cualquier lugar, la gente lo observaba con desconfianza, como si fuera un peligro real. Pero lo peor fue ver a Janet, su esposa, pagar también el precio de su maldición. Sus colegas la apartaron de un proyecto importante, como si el simple hecho de estar casada con él la volviera indeseable. Sus hijas no tardaron en sufrir también. Los compañeros de escuela se burlaban de ellas, susurrando entre risas nerviosas que su padre era un monstruo. Paul se sentía atrapado. No había hecho nada. ¿O sí? ¿Cómo se justificaba lo injustificable? Él no tenía control sobre los sueños de los demás. Pero no importaba. La percepción había dejado de ser cuestión de hechos. Para el mundo, él era una amenaza. No fue hasta que él vivió en carne propia cuando entendió el verdadero terror. Una noche, Paul soñó que alguien le disparaba con una ballesta. Sintió el impacto, el dolor, la desesperación. Al final del sueño, cuando su atacante emergió de las sombras, se encontró a sí mismo apuntándose. No era un extraño, era él. Despertó bañado en sudor, la respiración entrecortada. Por primera vez sintió el miedo que había causado en los demás. Entonces hizo lo único que creyó que podría ayudarlo. Publicó un video disculpándose, pero no fue una disculpa sincera. Paul no pedía perdón por lo que había ocurrido, sino por lo que estaba haciendo pasar. Se presentó como la verdadera víctima, esperando que el mundo entendiera su dolor. Fue un error. Su esposa y sus hijas vieron el video y no vieron a un hombre arrepentido. Vieron a alguien que se aferraba a la compasión en lugar de aceptar la realidad. Vieron egoísmo donde debía haber humildad. Janet no pudo ocultar su decepción. Su hija mayor, Hannah, dejó de hablarle. En la escuela, una profesora se acercó a él y con voz pausada, pero firme, le aconsejó que no fuera a la obra de teatro de su hija menor. Su presencia solo haría las cosas más difíciles para ella. Paul ignoró el consejo, pero cuando intentó entrar en el teatro, todo salió mal. En un momento de tensión, sin darse cuenta, atrapó los dedos de una mujer con la puerta. Su grito de dolor resonó en la sala. Todos lo miraron. Paul vio la confirmación de su peor pesadilla. Ahora era, a los ojos de los demás, un verdadero psicópata. Ese fue el punto de quiebre. Janet le pidió el divorcio. La familia que había tratado de recuperar se desmoronó ante sus ojos. Se mudó a otro lugar, lejos de ellas, lejos del pasado. Durante un tiempo su hija menor, Sophie, fue la única que logró perdonarlo. Con el tiempo, la gente dejó de soñar con él, pero no significaba que lo hubieran olvidado. Sin embargo, la sociedad había encontrado la manera de convertir su tragedia en un negocio. Una empresa tecnológica desarrolló un dispositivo capaz de hacer que las personas entraran en los sueños de los demás.
Y como era de esperarse, las agencias de publicidad no tardaron en aprovecharlo. Ahora las marcas podían aparecer en los sueños, invadiendo el único refugio donde antes éramos libres. Paul vio en esta tecnología una oportunidad. Regresó con Trent, el hombre que en su momento le ofreció convertir su fenómeno en una marca. Esta vez ya no tenía una identidad que proteger. Se dejó moldear, escribió un libro, no era el libro que había querido escribir, ni tenía el título que había imaginado. La editorial lo vendió como una autobiografía escandalosa. El título era claro: Soy tu pesadilla. El libro se vendió bien, incluso hizo una gira en Francia, pero el éxito nunca es sinónimo de felicidad. Paul lo tenía todo, menos lo que realmente importaba. Una noche hizo algo desesperado: compró un dispositivo de sueños. Se sumergió en el subconsciente de Janet, la mujer que una vez amó, la única persona cuyo perdón deseaba, y ahí estaba ella, atrapada en una pesadilla. Las llamas la rodeaban, consumiendo todo a su alrededor, y Paul, sabiendo exactamente qué hacer, apareció vestido como sabía que a ella le gustaba. Corrió hacia ella, la tomó de sus brazos y la salvó. En el sueño la besó, como si aún estuvieran juntos, como si el tiempo no hubiera destruido lo que tenían. Y entonces, antes de que pudiera confesarle lo mucho que la extrañaba, Paul comenzó a flotar. Janet lo miró con asombro mientras él se deslizaba lentamente hacia el cielo, alejándose, mientras la realidad la arrastraba de regreso al mundo de los despiertos. Y luego desapareció. ¿Cómo terminó Paul? Como un hombre cansado, irreconocible. Había pasado de ser invisible a ser temido, de ser un misterio a convertirse en un simple pie de página en la historia del consumo. Comprendió entonces que nunca fue realmente importante, solo fue una moda pasajera en un mundo que devora y olvida. Y quizás, en el fondo, lo único que siempre quiso era ser visto, sin saber que a veces la peor condena es no poder desaparecer. Si disfrutas reflexionar y comprender el mundo que te rodea y a las personas, suscríbete o apoya con un like, y mediante historias reales o ficticias, pero significativas, obtendremos una visión más amplia de la realidad en que vivimos. Gracias y hasta la próxima.